nathanmanzaneque.com. Estás escuchando el podcast Ventatrigia, el programa que te trae ideas, estrategias y herramientas sobre ventas, empresa y estrategia. Y aquí tienes a tu anfitrión y presentador, consultor de empresas y speaker en liderazgo y ventas, Nathan Manzaneque. Pues arrancamos con nuestro episodio 64 en el podcast Ventatrigia, una nueva temporada y además cargada con muchas cosas. Hoy hablamos sobre una de las frases que quizá más me han impactado en los últimos tiempos, que tiene que ver con que el error no mata a los equipos, pero el ego sí lo hace. Y vamos a hablar de la gran mentira del aprender del error. La gran mentira de aprender del error. Porque todo el mundo dice esta frase, ¿no? De que de los errores se aprende. Y pues sí, claro, como los niños que se caen al suelo y se hacen más fuertes cuando son capaces de levantarse y son capaces de aprender de esos errores, ¿no? Como los héroes de las pelis que siempre fracasan antes de triunfar. El viaje del guerrero, el viaje del héroe que termina pues consiguiendo superar esa máxima dificultad en el desenlace. Como la historia de Steve Jobs cuando lo echaron de Apple y se volvió como ese profeta que lanza el iPhone y que triunfa de una forma espectacular. La historia preciosa, sí, de Instagram, de LinkedIn, de historia de TEDx. Pero la pregunta ahora que te hago es, cuando tú metes la pata o cuando alguien en tu equipo mete la pata, ¿de verdad se le deja aprender? ¿O se le hace una autopsia en la próxima reunión? La semana siguiente, haber cometido el error, ¿qué es lo que ocurre en la reunión del lunes siguiente? Lo que tú llamas cultura de aprendizaje, a veces se convierte en una cultura de castigo que está maquillada de alguna forma de buen rollismo, de felicidad en el trabajo, de lo que tú quieras. Pero a menudo esa cultura de aprendizaje no es tal, no existe. No hay una cultura del error sana. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo ves en los pasillos, lo ves en cómo la gente empieza a hablar bajito, cómo cuchichea en los diferentes rincones de la empresa, en los pasillos, los corredores se escucha, en la cantina, en el café. Es como la gente se cubre las espaldas, ¿no? La gente como procura esconderse de alguna manera y lo que intenta es, pues eso, nadar y guardar la ropa, como se suele decir, asegurarse de que no le van a caer el muerto. La cultura del blame shifting, de echar la culpa al de al lado, eso no es culpa mía, eso no es mi departamento. Lo que están intentando es salvar el culo de alguna manera, pero no desde luego admitir el error como algo sano, como algo que es asumible y que además es algo normal en la empresa. ¿Y por qué? Porque muy a menudo en muchas empresas, si aciertas, nadie te felicita. Pero si fallas, te cae un puré de hostias dialécticas en formatos diferentes, ¿no? Pues en el Jira, en el Slack, en el PowerPoint, en el pasivo-agresivo, en las reuniones. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la gente tiene miedo al error es porque se gestiona mal el error. Y el miedo mata dos cosas: las ganas de crear, de innovar, y la responsabilidad. Entonces, nos encanta pensar que somos buenos líderes, que sabemos que de estrategia, que sabemos de llevar personas, pero en la práctica, si en nuestra empresa la gente ha dejado de proponer cosas, normalmente es porque le da miedo cagarla, porque ya no cree en esa capacidad que tienen de equivocarse, de probar cosas sin miedo a que luego les venga esa hostia encima, ¿no? Y la gente ya no quiere hacerse responsable, especialmente lo notamos y esto igual me va a caer la del pulpo,
pero la generación Z creo que tiene un problema grande de asunción de responsabilidad en muchos casos. No en todos los casos, pero en muchos casos hay muchas personas de la generación Z que dicen, ¿sabes qué? Yo soy hippie y me acuesto a las 8. Yo me voy de aquí a las 5, yo no me hago responsable, a mí me dices cómo lo quieres y punto. Entonces, cuando hay miedo a la consecuencia, la gente ya no se arriesga, ya no quiere asumir esa responsabilidad. Y ojo, esto no es un coaching barato, esto es que pasa en todas las cosas, en startups modernas que tienen café de autor y en plan Google y en empresas de toda la vida donde lo más digital que tiene es el escáner, que todavía tienen hasta faxes. No sé si os habéis encontrado un cliente, hace poquito me encontré todavía un fax. Entonces, ¿sabes dónde se ve la cultura real de una empresa? ¿Y sabes cómo notas si realmente hay una cultura de gestión del error sana? No se nota en sus valores, no se nota en su página web, no se nota el código ético, ni tampoco en la charla motivacional que se hace en Navidad. Se ve en el primer marrón gordo, en el primer error gordo, y ahí se nos caen las caretas. Ahí ya se apaga la música de ascensor y suena el silbato del jefe de planta, y es donde lo vemos claramente. Hay empresas donde, es cierto, el error se usa para construir, pero es que hay otras donde el error se usa para ejecutar. Ejecutar el que se equivocó. Y le ponemos la cruz o nos lo cargamos o se le pone el San Benito, aunque ni siquiera fuera su culpa. Así que lo que quiero que pienses en este episodio de hoy es ¿cuál fue el último error que cometiste tú o alguien de tu equipo? ¿Cuál fue el último error que cometiste tú o alguien de tu equipo? ¿Y qué pasó después? ¿Quién lo sacó a la palestra? ¿Lo hablasteis? ¿Cómo lo hablasteis? ¿En qué tono? ¿Para qué sirvió? ¿Lo usasteis para crecer, para sacar ideas, para corregir, para construir? ¿O al final se terminó echando tierra encima de la persona como quien tapa un cadáver en el bosque? Si no puedes hablar en tu empresa de los errores con libertad, si en tu empresa no se puede hablar de los errores con libertad, no tienes un equipo. Tienes una banda de supervivientes. ¿Y dónde se ve la cultura de la empresa? ¿Cómo sabemos si la empresa realmente tiene una cultura que favorece el construir desde el error, el aprender del error, en corregir cosas? El ADN cultural se ve en las crisis. Porque cuando todo va bien, todos sonríen, todo es colaboración, todo es buen rollo, feedback, metodologías ágiles, positividad, psicología positiva, liderazgo consciente, dicen, dinámicas de grupo, con rotuladores de colores, con post-its. Pero cuando hay una cagada seria, cuando hay un error serio, cuando algo se jode una entrega, cuando un cliente importante amenaza con irse, ahí se acaba el mindfulness. Ahí empieza el sálvase quien pueda. La cultura real no es lo que la empresa dice, no son las letras, los valores que aparecen en la oficina del jefe o en la recepción de la empresa o en la sala de reuniones. Es lo que se hace de verdad cuando las cosas van mal. Y eso además es curioso porque se respira en los diferentes estratos de la empresa. Cuando el ego y el miedo son lo que rige desde el consejo delegado, desde la junta directiva, desde la persona que lidera la organización o quien ejecuta al final el día a día, eso se respira en los diferentes departamentos, en los diferentes mandos intermedios y toda persona que toca cliente en la empresa. Con lo cual, cuando tú tienes esa cultura más tóxica que no permite hablar del error, que no permite gestionar de una forma sana, el cliente eso se lo lleva. El cliente, si es una asociación, el socio, si es una empresa, el cliente interno y el cliente externo. La cultura real no es lo que dices. No es lo que dice tu página web, no es lo que dices cuando estás en un evento networking, cuando estás con otros empresarios y se te llena la boca de en mi empresa somos una organización responsable cercana al cliente. Lo más importante son nuestras personas, nuestro equipo. Nos enorgullece el equipo que hemos construido. Cuando las cosas van mal es cuando se descubre qué tipo de cultura empresarial tienes. Cuando falla algo gordo, hay empresas que se activan como una guardia pretoriana, como los 300 de Leónidas, los espartanos. Hay empresas que se activan como un solo cuerpo.
detectan el error, lo comunican de una forma asertiva, de una forma clara, pero sin hacer daño de forma innecesaria, y lo resuelven como equipo, sin dramones, sin buscar culpables, sin esconderse. Y hay otras que empiezan una cacería de brujas. Bueno, pero ¿quién ha sido? ¿Quién es el responsable? Y entonces empieza el blame shifting. Yo no he sido, no, esto ha sido el de otro departamento, esto tal, esto cual. Y se hace una verdadera cacería de brujas. Y si pueden hacer que la culpa sea tuya, mejor. Porque entonces su sistema queda limpio, ¿no? Y el jefe puede dormir tranquilo. Hemos encontrado al responsable de esta hecatombe que nos ha pasado. Si en tu empresa el error se penaliza con una humillación pública en una reunión delante de todas las personas de un equipo, o delante de otros directivos, delante de los compañeros de trabajo, o se penaliza con aislamiento o con silencios de esos de hielo, no estás en una cultura de mejora. Estás en una cultura del miedo. Y donde hay miedo, ¿qué es lo que pasa? La gente se calla. No porque no tenga ideas, sino porque no quiere ser el siguiente. Al que echen, al que ridiculicen, al que le digan, pero tú esto deberías saberlo, hombre. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo puedes cagar de esta manera? Y ojo con esta idea porque es muy puñetera. El miedo no se ve. El miedo no lo puedes cortar con un cuchillo, no lo puedes pintar de verde. El miedo no siempre se grita y es evidente. A veces la persona que tiene miedo en el equipo, miedo al error, miedo a comunicar, miedo a admitir que no sabe hacer algo o que la ha cagado, a veces ese miedo solamente se ve cuando baja la mirada y dice, sí, como tú quieras, jefe. ¿Y eso qué es lo que hace? Esa renuncia es el primer paso de que el talento se vaya y que se pire, ¿no? O no solamente porque haya cometido un error. Hay gente que tiene mucho talento, pero que respira ese miedo y al final lo que hace es que se pudre por dentro esa cultura. Hay menos ganas de crear, de innovar y de aceptar responsabilidad. Una empresa tecnológica de Barcelona, cada lunes, una reunión donde alguien del equipo compartía un error que había cometido y lo que hacían es que lo hacían delante de todos, sin castigos, sin juzgar, sin sarcasmos y sin dramas. ¿Por qué implantamos esto? Lo que buscábamos era entender qué pasó, no quién lo hizo, no quién lo causó, qué es lo que causó ese problema y qué se puede hacer para evitarlo la próxima vez. Resultado, menos errores, más ganas de intentar cosas, más confianza y cero política interna, cero politiqueo interno y jugar un poquito con las balanzas de influencia y de poder de la empresa. Nadie tiene que esconder nada, porque nadie tiene miedo de hablar. Eso es cultura. Eso es una cultura sana de gestión del error. Y eso no se improvisa, se construye. Cada vez que algo sale mal, ese es el momento de respirar hondo, de no explotar, de no tener una reacción desmedida, de no sobreactuar. Y ese es el momento en el que construyes esa cultura sana de gestión del error. Quiero que pienses en tu entorno de trabajo, que puede ser tu socio en la empresa o tus socios, puede ser tus directivos, la junta directiva, puede ser el staff que tú tienes con el que colaboras, puede ser tu cliente interno, puede ser otros departamentos de la empresa, si son diferentes empresas en el grupo, empresas con las que tienes que interactuar. Y la pregunta que te hago es, ¿hasta qué punto hay confianza real? ¿Hasta qué punto hay confianza real? ¿O es solamente una fachada? Porque si la gente siente que no puede equivocarse sin sentir que su puesto de trabajo está en riesgo, su autoridad, su puesto de trabajo en definitiva, es que nadie va a innovar, nadie va a crear. Y si no hay capacidad y ganas de crear, no hay ganas de innovar, da igual que tengas el mejor producto del mercado, porque estás muerto. Los errores son como la sangre en una pelea, no puedes evitar que salpique, pero puedes decidir qué vas a hacer, si vas a limpiar esa sangre, ese error, o vas a buscar quién la derramó para darte esa última paliza, ese último golpe. ¿Hasta qué punto hay confianza en el equipo, en tu equipo, en tu empresa? ¿Tú sientes esa confianza? ¿Puedes equivocarte sin tener miedo a las consecuencias o miedo a que te ridiculicen o te hagan quedar mal? Aquí me gustaría poner en contraposición el ego del líder en contraposición con el error del equipo. Hay una frase que escuché una vez y que se me quedó clavada. Muchos jefes
no gestionan errores, gestionan culpables. Y tiene más verdad que un notario con resaca. Cuando algo falla en el equipo, ¿cómo reacciona tu jefe? ¿Pregunta qué ha pasado? ¿O directamente pregunta quién fue? Porque hay una gran diferencia entre buscar la causa y buscar el culpable. Y esa diferencia, amiga, amigo, esa diferencia es el ego. La diferencia entre buscar causa y buscar culpable es el ego. Muchos líderes realmente no quieren resolver el problema en este momento, quieren proteger su imagen, quieren salvar su culo. Porque es su culo, su cabeza, si alguien de su equipo falla. Es que él queda mal. Y si queda mal, alguien tiene que pagar, alguien tiene que sacrificarse. Un cabeza de turco, pero alguien tiene que pagarlo. Pero yo no puedo quedar mal, yo no puedo haber sido el que la cagó. ¿Te suena? Ese jefe que en esa reunión de dirección te dice: no sé cómo ha podido pasar esto, yo esto ya lo había advertido, yo venía diciéndolo desde hace tiempo, yo venía advirtiéndolo. Ese que pone cara de víctima, que se lava las manos. Yo estuve en contacto con todo el comité durante toda esta tragedia y durante todo este desastre, y se lava las manos como si en lugar de gestionar estuviera haciendo misa. Y te voy a decir una cosa clara: si solamente te llevas las medallas, si solamente aceptas los éxitos de tu equipo pero no sus errores, tú no estás liderando, tú eres un manipulador de libro, eres un manipulador de manual. El verdadero líder no dispara, escucha, no busca la cabeza del último eslabón, el eslabón más débil. Busca el eslabón que se rompió y lo refuerza. Lo que no hace es prescindir de ese eslabón. Lo que hace es fortalecer esa parte de la cadena. ¿Es incómodo? Pues sí. Pero un verdadero líder es capaz de tragarse su ego. Es capaz de asumir que si alguien falla, a lo mejor lo que falló fue tu sistema. A lo mejor es que tú no comunicaste como deberías. Quizás que lo que falló fue tu comunicación, tu ejemplo, tu seguimiento, tu claridad. Y admitir eso es durísimo, es muy difícil. No todos los líderes tienen una madurez emocional suficiente y una madurez empresarial suficiente para admitir que pueden equivocarse y que de hecho nos equivocamos. Eso no todos lo aguantan. Mucho liderazgo compasivo, inspirador, liderazgo consciente, hasta que alguien mete la pata. Y ahí se acabó la inspiración. Se acabó. Hay furia contenida y ¿sabes qué hacen los grandes líderes? Los grandes líderes miran primero no la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el ojo propio. Cuando el equipo falla, primero se miran en el espejo. Antes de abrir la boca, antes de señalar con el dedico, primero se miran en el espejo y después al equipo, en ese orden, no al revés. Te cuento una historia rápida. Un responsable de ventas en una empresa de telecomunicaciones, que su equipo pues, perdió una cuenta muy importante por no haber hecho un seguimiento como deberían haberlo hecho. Que, por cierto, ya había procesos en marcha para hacer seguimiento a esas cosas, no debería haber pasado. Entonces, el CEO se entera, le pide explicaciones, ¿y qué es lo que hace? Ese CEO, en concreto, lo que hace es que asume la responsabilidad, dice: esto es problema mío, esto es mi responsabilidad, no señala a nadie, y lo que dice delante del equipo es: pues me tengo que disculpar porque no he estado a la altura como responsable. Y después de explicar y decir que los procesos de seguimiento que tenían que haberse puesto en marcha, decir: la culpa es mía, yo sé que estáis haciendo todo lo que podéis con el sistema que yo diseñé, es muy posible que yo tenga que pues cambiar, es muy posible que tenga que pues reunirme o dar un poquito más de formación, que nos sentemos juntos, que veamos de qué forma podemos corregirlo. ¿Sabes lo que ha pasado? Han subido el presupuesto este año, el equipo le respeta aún más y la cuenta ahora pues la han recuperado al cabo de unos 6 meses, han recuperado esa cuenta. Otra reflexión que me gustaría compartir contigo. Dime tú, ¿estás liderando desde el ego o desde la responsabilidad? Porque la gente no deja a las empresas, deja a los jefes. Entonces, si yo somos jefes que no son capaces de liderar desde la responsabilidad y solamente nos llevamos las medallas cuando algo va bien,
no sabemos gestionar realmente el error, pues cuando sienten que solo valen si aciertan, van a dejar de intentarlo en nuestro equipo. Tenemos que hacerles ver que también valen incluso cuando la cagan, incluso cuando cometen un fallo. Y el ego no lo apreciamos, no somos conscientes de él en la victoria, a veces sí, no hay que más que ver al Real Madrid y a Vinicius cuando ganan, cómo se comportan, muchos valores, mucho señorío, pero el ego no les permite pues gestionarlo de una forma constructiva y deportiva. El ego se nota más en el error, se nota más cuando fallas el penalti. Y si tu ego es más grande que tu capacidad de asumir fallos, estás estorbando, no estás liderando. Entonces, ese es el punto que me gustaría que pensáramos. La cultura del error no es lo mismo que la cultura de la impunidad. Y vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Aceptar el error no significa aceptar la incompetencia, no significa aceptar que la gente no haga lo que tenga que hacer, que no cumpla con su trabajo, que no sepa hacer lo que tiene que hacer. Esto hay que dejarlo muy claro, porque si no acabamos en un modelo de gestión todo muy happy flower, muy Chief Happiness Officer, donde todo se justifique, todo se perdone y nadie mejore, donde no se sigan las cosas. Eso no es ser un Chief Happiness Officer, eso no es una cultura sana en la empresa. Gestionar el error, partimos la base. No es justificar el error, es analizarlo, es tener curiosidad real, comprender qué ha pasado, por qué nos ha ocurrido esto. ¿Entendemos qué nos ha llevado, qué pasos nos han llevado a cometer este error? Independientemente de quién lo haya hecho. Y luego exigir un cambio. Una cosa es equivocarte queriendo hacerlo bien y otra cosa es repetir el mismo fallo vez tras vez. Porque entonces es que el problema es que no estamos escuchando, no estamos tomando nota o porque no está exactamente igual, no está en el pairo. Aceptar el error es decir, vale, esto ha fallado, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer diferente? No es decir, tranquilo, no pasa nada, otra vez será. No, sí que pasa. Y los errores tienen consecuencias. Tener una cultura que no castiga el error no significa que sea una cultura en la que no haya responsabilidad. Significa que la responsabilidad se reparte con madurez. Pero cuando se cometen errores en la empresa, siempre hay consecuencias. No se pueden ocultar. Pero se pueden comunicar no desde el miedo, no con amenazas, no con broncas infantiles delante del equipo. Todavía hay empresas que el gerente o el directivo pega unas broncas de una forma insultante con ataques personales al equipo. Es increíble que todavía estemos en el siglo XXI y que haya directivos en empresas, en organizaciones sin ánimo de lucro, en ONGs, en asociaciones, que sigan pegando broncas infantiles delante del equipo. ¿Y sabes cuándo se nota si hay cultura o si hay barra libre y aquí todo vale? Cuando el error se repite y nadie hace nada. Cuando el líder dice, bueno, es que este tío siempre ha sido un poco así, siempre ha sido un poquito difícil, siempre ha sido un poquito despistado. Bueno, es que este hombre es un poquito especialito, o mujer. Bueno, es que estamos todos muy saturados, es que esta persona lleva muchos años pues trabajando muy duro. Que no, excusas. Excusas con traje, con corbata, sin corbata, me da igual. Excusas que pueden parecer razonables, pero que solo tapan un problema que va a volver a explotar. ¿Y qué es lo que pasa? Explota y tiene un coste muy grande, porque la gente válida, cuando existe una cultura de este tipo, se pira. La gente, pues, coge las de Villadiego. Y cuando explotan estos problemas, ya no son un error, son una negligencia. Por eso te lo digo muy claro, una cultura del error sana, una cultura de gestión del error sana, no es blandita. Para tener una cultura del error sana, hay que ser muy exigente. De hecho, hay que ser más exigente que con la cultura del castigo. ¿Por qué? Porque en una cultura, en una organización saludable, aquí no hay miedo, pero sí que hay conciencia. Aquí no te echan la bronca, ni se meten contigo, ni hay ataques personales. Pero sí que te dicen, te decimos, ok, la cagaste, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Esta es la pregunta mágica, ¿eh? ¿Qué vas a hacer diferente? Y esto requiere que te hagas responsable. Si la respuesta es pues nada, pues no lo sé, entonces no hemos aprendido nada. Estamos dejando pudrirse la cultura de la empresa. Una empresa con cultura de aprendizaje sana no puede ser tampoco una guardería.
Tiene que ser un sitio de entrenamiento, un dojo, un lugar donde puedes fallar, sí, pero te levantas y repites, te levantas y corriges, y la siguiente vez lo haces mejor. Así que la próxima vez que alguien diga, aquí aceptamos los errores, no tenemos problema con esto, Nathan, esto que dices tú el error, no, aquí no nos pasa, ¿vale? ¿Y qué hacéis para que no se repitan los errores? A mí me gusta decirlo mucho en consultoría, ¿vale? Perfecto, tenéis un proceso para que esto no se repita. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo abordáis? Y si la respuesta es, pues no, Nathan, no tenemos ningún proceso en concreto, no hay, no sé, aceptamos los errores, pero no hay un proceso para eso. Entonces lo que yo digo es, mentira cochina. Si no tienes una respuesta clara, si no tienes un proceso para aceptar los errores, para documentarlos, para construir aprendizaje sobre ellos, no tienes cultura, tienes postureo. Fijaros qué importante es el que creemos esa cultura. Y te voy a contar un caso real. Una empresa del sector de seguros, un cliente importante en la empresa, una correduría, un contrato millonario, y entra un comercial nuevo que apenas tiene 3 semanas en la casa. Entonces envía por error una propuesta con cifras mal calculadas. Un 0 de más. Literalmente un 0, ¿eh? Pero con ese 0 la póliza queda en pérdidas para la compañía. Y lo descubren después de que el cliente ya firmó. Reunión urgente, director comercial, financiero, el CEO, silencio tenso, todo el mundo mirando al pobre chaval. ¿Y sabe lo que hace el director? Respira hondo, mira al CEO y le dice, el error ha sido nuestro, no es del cliente, vamos a asumirlo. Y después se gira al chaval y le dice, la próxima vez pide por favor una revisión doble. No te matamos por el error, pero sí te exigimos que aprendas de él. A partir de ahora, por favor, pide revisión doble. Resultado, palmaron pasta, pero ganaron algo mucho más valioso, confianza interna. El chaval se quedó, esos ruedines que hubo que ponerle, esa revisión doble, duraron durante un tiempo determinado, no era para siempre, pero ganaron algo mucho más valioso, esa confianza interna. Y a los 6 meses firmó 2 cuentas nuevas importantes y a los 2 años ya era un jefe de equipo que estaba gestionando más personas. Esa es una empresa que entendió lo importante. Un error no es definitivo, no es final. Es el inicio de algo si sabes cómo gestionarlo. Otra historia, esta vez también de puertas para adentro, un mando intermedio que mete la pata en un proceso con recursos humanos, se salta un protocolo y contrata sin una validación final del departamento concernido. Y cuando se entera en la dirección, pues ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Podría haberse escondido, podría echar la culpa a la urgencia, que vamos con prisas, que siempre vamos así, que no ha sido un despiste, no lo sabía, pero no. Manda un correo, también con copia del director del departamento para el cual el recurso se iba a contratar, y dice, este error ha sido mío, no tengo excusa, te confirmo que estoy tomando estas 3 medidas para que no vuelva a pasar y asumo cualquier consecuencia. Y de nuevo, por favor, discúlpame. Pues este correo lo reenviaron por toda la empresa. Pues no lo usaron como un ejemplo de integridad, como un ejemplo de madurez, no, lo usaron para hacer sangre del árbol caído. Equivocarse es humano. Asumir y tomar acción, eso es liderazgo. Pero lo que no hacemos, no ganamos nada, es utilizándolo para pegar, para golpear, en lugar de para aprender. Y ahora voy contigo. Tú que estás escuchando este episodio de Metastrategia. ¿Cuándo fue la última vez que te equivocaste y que lo asumiste de una forma honesta? ¿Lo hablaste con las cartas sobre la mesa? ¿O qué hiciste? ¿Lo pusiste, lo barriste bajo la alfombra y simplemente pensando que eso se podía esconder en un cajón y ya veremos a ver qué pasa? Y yo no voy a ir de aquí de gran líder que todo lo sabe, que nunca se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando. Lo que marca la diferencia es lo que hacemos después. Los errores duelen, siempre. Los errores tienen consecuencias y son muy incómodos de aceptar, de asumir. Pero nos hacen crecer si permitimos que nos hagan crecer. Una cosa que me gustaría compartir es algo que me dijo una vez un mentor que tuve, que me decía, no te equivoques más de lo necesario. Aprende los errores.
Hay errores que se tapan y que te pueden perseguir durante años. Yo también he metido la pata, y además he metido la pata a lo gordo. He perdido clientes, he cometido errores de comunicación gordos, he confiado en las personas equivocadas, o peor todavía, yo diría que casi peor que confiar en la persona equivocada es dudar de la persona correcta. Pero a fin de cuentas, cada uno de esos errores, si lo enfrentas de verdad, te da un mapa nuevo, una hoja de ruta nueva, que te guía, y que si tienes el valor de mirar ese mapa sin miedo, te lleva a tener más éxito, a liderar y crear una cultura de gestión del error más saludable. El error no destruye equipos. Lo que sí destruye equipos es el silencio y los ataques, la forma poco humana de gestionar el error. Y esto hay que poner el nombre y llamarlo por su nombre. La cultura de una empresa, de un equipo, de una marca, se escribe con coherencia. Se pone de manifiesto, se revela en las metidas de pata, en las crisis, en los errores, no cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien, todo el mundo es colaborador. Es fácil ser proactivo. Es fácil ser un líder sin cargo. Es fácil, pues todas estas palabritas de LinkedIn, ¿no? Pero cuando falla, ahí se ve el barro, ahí se ve el miedo y se ve la falta de respeto o cuando hay respeto por los compañeros, por los empleados. Ahí es donde ves si estás en una organización madura o es una guardería de profesionales. Mira, el error no es lo que destruye a un equipo. Lo que destruye a un equipo es el silencio después del error, la falta de conversación, la falta de feedback, la cultura del mira, mejor no digas nada. El miedo a mirar de frente lo que duele de verdad. Una cultura sana no es perfecta, pero es transparente. Se comparte la información con naturalidad, aunque duela, aunque sea difícil. Una cultura sana es coherente y sobre todo es humana. Fallar no es opcional. Lo que sí es opcional es cómo gestionas el fallo. Ya te voy a dejar 3 bombas silenciosas, 3 preguntas. Y piénsalas. Esta noche cuando te acuestes, piénsalas. O después de la próxima cagada. La primera pregunta que te hago es, ¿qué haces tú como líder cuando alguien falla? ¿Buscas entender o buscas señalar? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿qué siente tu equipo cuando se equivoca? ¿Cree que puede hablar? ¿O termina escondiéndolo? Y la última pregunta que te hago para que reflexiones es, ¿cuántos errores se han repetido este año en tu organización porque nadie se atrevió a nombrarlos? ¿Cuántos errores se han repetido este año porque nadie se atrevió a nombrarlos? Responde eso. Es más importante responder a estas 3 preguntas que cualquier reunión de estrategia que hagas. Al final, la cultura de gestión del error, la cultura de bienestar organizacional, no se decide, no es algo que tú decides, vamos a hacerlo. Se cultiva. Se cultiva con cada conversación incómoda, con cada disculpa honesta, con cada líder que se atreve a decir, oye, pues aquí fallamos, pero oye, también aprendemos de esto. Así que con esto me gustaría dejarte en este episodio de Ventatrigia. Si no puedes hablar del error, nunca vas a poder crecer de verdad. Ni tú, ni tu equipo, ni tu empresa. Y ahora sí, cierro este episodio de Ventatrigia con la frase que define todo lo que hemos dicho hoy. Una cultura fuerte no se mide por lo que celebra, sino por cómo sobrevive a sus errores. Nos vemos en el próximo episodio de Ventatrigia. Gracias por escuchar, gracias por pensar y sobre todo gracias por atreverte a mirar el error como una oportunidad.